Comunicación con Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GEMEC. Y bueno, evidentemente siempre buen amigo de Mega Noticias. Saludos, Gonzalo. ¿Cómo entender de entrada, estos apagones? ¿Qué está fallando? Estamos hablando 5 megapagones en 7 años. Claro que sí, Paco. Bueno, primero qué gusto platicar contigo nuevamente. Yo te diría que tenemos que entender esto como un sistema. Y por ejemplo, podemos hablar de varias de las fallas que hemos tenido. Por ejemplo, la que vimos en febrero, también en la península de Yucatán, cuando llegó un gas contaminado de los campos de Pemex que traía agua. Obviamente, para protección de las plantas de generación de las turbinas, se cierra el suministro. Obviamente se interrumpe el flujo del gas natural y tenemos apagones, que se restablece cuando CFE pone justamente el diésel para poder justamente generar electricidad, en lo que se corregía el problema que habíamos visto en Ciudad Pemex. 2021 tenemos quizá un caso más importante. Cuando vimos que el cambio climático, la tormenta invernal Uri, pues simplemente congeló una buena parte de Norteamérica, especialmente Texas, y vimos cómo los precios del gas natural subieron en 4 días de $3 el millón de BTU a más de 150 el millón de BTU. Obviamente esto hizo que la CFE no comprara gas natural y perdimos por 5 días de febrero a los estados del norte. Perdimos a Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y también Chihuahua. Aquí hay que entender de que tenemos fallas en diferentes partes. Tenemos una parte que nos falta en la generación, como en las olas de calor que hemos visto en los últimos años. Lo vemos a través de un cambio climático cada día con condiciones más agresivas, y cuando vemos justamente que la falta de mantenimiento en líneas de transmisión, y como muy bien apuntaban al principio de la nota, la falta de inversión para la expansión del sistema, pues nos deja un sistema energético totalmente vulnerable por muchas áreas, querido Paco. A ver, una de estas cosas evidentemente es la alta demanda, que no creo que haya sido el caso en esta oportunidad allá en la península de Yucatán. Déjanos para entenderlo, Gonzalo, ¿cuánta energía generamos y cuánta requiere el país? Claro que sí. Mira, fíjate, primero voy a tocar rapidísimo qué fue lo que pasó en esta última apagón, y principalmente falla en la línea de 400 kilovoltios que va de Escárcega a Ticul. Esta es la columna vertebral de la península de Yucatán. En el momento que falla esta red, pues simplemente las plantas que ya están en la región no tienen a dónde depositar la energía, y como protección de las plantas simplemente se apagan. Por eso lo vimos durante buena parte de la noche, e incluso en algunos lugares se extendió hasta la mañana. Especialmente ahora sí, ya respondiendo tu pregunta, estamos hablando que México generalmente anda alrededor de los 53,000 a 54,000 megawatts hora, justamente diariamente, en casi todo momento. Nuestro parque de generación es un poquitito más de 56,000. Obviamente algunas plantas van a ir entrando seguramente hacia la parte de noviembre, finales de noviembre, diciembre prácticamente, y veremos que se va a ir incrementando de a poquito. Realmente donde viene el corazón de la expansión va a ser hasta 2027. 2027 es un año muy importante, Paco, porque también vamos a llevar el gas natural desde Texas hasta la península de Yucatán con diferentes proyectos de gasoductos principalmente. Ahí es donde la península, a final de cuentas, podrá tener este problema de la generación, pero nos hace falta muchísimo meterle en la transmisión para que no vuelva a fallar como acaba de pasar apenas el día de ayer. Esa sería parte, Gonzalo, de esta inversión que anunció la presidenta de 163,000 millones de pesos para 2030. Es correcto, y eso es muy importante mencionarlo, Paco. Por desgracia ha sido muy opaca la administración para decirnos en qué proyectos van a gastar y cuánto. Es correcto. Hoy sabemos sabemos que hay una línea de transmisión que va a correr de San Luis Río Colorado hacia Tijuana, que va a terminar de enlazar a la península de Baja California. Nos hace falta también desahogar un poco de la mucha energía que tenemos eólica en la parte de Oaxaca y llevarla al centro, donde tenemos el crecimiento de la demanda. Necesitamos las plantas también de Altamira y de Tuxpan, que van a poder mandar energía hacia el centro del país, y obviamente a reforzar la península de Yucatán. Hoy, como te lo mencionaba, si llega a fallar de nuevo esa línea de 400, prácticamente es garantizado que van a tener otros apagones. CFE, por desgracia, y lo mencionaste muy bien, CFE tiene el monopolio legal desde 1960 de la transmisión y distribución. Ahora hace falta que invierta.
Ahora, esa parte de la inversión es en transmisión y distribución. Ahí es donde debemos, independientemente de las plantas de ciclo combinado y todo esto que se puede para generar, pero la transmisión y la distribución es donde puede ser el problema más grave. De hecho, creo que lo apuntabas muy bien al principio de la nota y también en la pregunta. La administración de Andrés Manuel López Obrador y también la de la doctora Claudia Sheinbaum se ha enfocado mucho en plantas de generación como si ese fuera el problema. Pero en donde tenemos el cuello de botella más grande en este momento tiene que ver justamente en las líneas de transmisión. Tenemos muchas plantas, sobre todo energías renovables, paradas, porque CFE no puede interconectarlas porque dice CFE que no es técnicamente viable. Esto obviamente seguimos, y lo apuntabas muy bien, sin tener acceso a energía limpia, más barata, que nos dé la posibilidad de poder seguir creciendo. Aquí obviamente hay que entender que esta soberanía malentendida, creo yo, pues simplemente se ha vuelto un obstáculo para que México siga creciendo. Vamos, no se acabaron los apagones como nos vinieron señalando una y otra vez. No, para nada, y eso, fíjate, es donde nos damos cuenta que los fierros no tienen ideología. Aquí el discurso político se queda corto ante la realidad que está viendo el país. Cuando vemos de que sí, tenemos mucha energía por ejemplo, en Chiapas o en Oaxaca. Sí, pero la electricidad la necesitamos en Yucatán o la necesitamos en el centro del país. Necesitamos más energía para poder atraer esos famosos centros de datos, los data centers, y que poder tener mucho más crecimiento inmobiliario, pero también incluso de empleos bien pagados y remunerados. Si seguimos simplemente atorados con nuestras propias, yo te diría que nuestros propios fantasmas, nuestras propias sombras, pues simplemente no vamos a avanzar para ningún lado. Tenemos una cantidad enorme de rezagos. Estamos tocando nada más el tema eléctrico, petróleo, agua, el drenaje profundo. Tenemos una cantidad de rezagos que el país no puede estar aguantando. Gonzalo Monroy, como siempre, agradecido estos minutos. Claro que sí, Paco. Te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Muchísimas gracias.